Así Buenísimo. que, si, para que te quedes más tranquilo, si querés cortar y después te unís cuando llegás, no hay Dale, problema. dale, Sí, igual sí. estoy a 5 minutos, 10 minutos. Listo, listo. Anda tranqui nomás. Cualquier cosa, conectate cuando llegues, por las dudas, ¿viste? Igual voy escuchando, no hay problema. Ah, listo, dale, no hay problema. Sí, sí. Así no me pierdo mucho. Dale, dale. Bueno, estábamos con este tema de visibilidad y factorización, ¿sí? Recién iba a arrancar, que voy Bien, a explicar la fotocopia que había mandado este principio de semana. sí, la vi. ¿Y pudiste entender algo? O más o menos. Sí, 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 algo entendí. No todo, pero Bien. algo entendí. Bueno, voy con lo primero. Cuando digo que un número es divisible por otro, ¿no? Un número es Sí, divisible por otro cuando la división da exacta. ¿Qué quiere decir? Que da de resto cero, es decir, no te sobra nada, ¿no? Por ejemplo, tenemos, tenemos 20, bueno, mi mouse, 20 dividido 5, hola, ¿no? George. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Perdón. Perdona, no te vi. No, está bien. Entonces tenemos 20 dividido 5, ¿no? Para uno realizar esta división, ¿qué hace? Bueno, decimos, ¿qué número multiplicado por 5 me da 20 o me acerco al 20? ¿Y cuál es ese número? 5. Pasa que 5 Eh, por 5 por me da 4. 25, claro, ahí me paso con el Ah, 5. Sería por 4, por 4. Es ¿no? verdad. Sí. 4 por 5 me da 20 y ahora lo que hacemos es hacer este 20 de acá menos la multiplicación esta, ¿no? 5 por 4, 20, menos 20, 0. ¿Qué Cero. quiere Ujú. decir esto? Acá, este numerito se lo llamaba cociente y este de acá resto. Y bueno, este divisor, estos son los nombres de los elementos de una división, y este dividendo. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Esta división es una división exacta, ¿sí? Es decir, el 20 es divisible por 5, ¿sí? Justamente, ¿por qué es divisible por 5? Porque cuando yo realizo esa división, me da de resto cero, es decir, da exacto, ¿no? Es como Sí. decir que yo tengo 20 caramelos y lo quiero repartir entre 5 personas. ¿Cuántos caramelos va a recibir cada uno? Bueno, cada uno va a recibir 4 caramelitos y no me sobra ningún caramelo. Ahora, en cambio, si yo, por ejemplo, tengo 23 dividido 5, la división sería algo parecida. Volvemos a multiplicar por 4, que es lo más cercano a 23, ¿no? 4 por 5, 20, y 23 menos 20 me da de resto 3. 3. Claro, y acá uno dice, bueno, el numerito este es más chiquitito que el 5, por lo tanto, ¿puedo seguir dividiendo? No. No. No, entonces ahí terminó. ¿Pero qué pasó? ¿La división fue exacta? ¿Me dio como resultado algo redondito? No, Va, ¿me dio como de resto cero? No, no. no, No, quedó ¿verdad? con 3. Exactamente, me quedé con 3. Entonces el 23 no es divisible por 5, ¿sí? No lo puedo hacer, no me da un resultado exacto, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, doy un par de ejemplos. Digo que el 15 es divisible por 3. Justamente, si hacemos 15 dividido 3 me da 5, ¿no? Me da de resto Ujú. 0. Entonces decimos que el 3 es divisor de 15, ¿sí? Son diferentes formas de decir que un número se puede dividir por otro, ¿sí? Eso sería lo primero. Lo primero, lo primero. Bien. Después, también lo que yo no anoté acá, lo anoté un poquito más abajo, en forma de aclaración, son los números primos y compuestos, ¿no? Sí. Números primos, los números primos y los números compuestos, ¿no? Estos había anotado. Bueno, ¿cuándo un número es primo? Cuando el número solamente se puede dividir por uno y por sí mismo. Es decir, dicho número es divisible.
por 1 y por sí mismo. No tiene otros divisores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo agarro el numerito 4. ¿Qué números puedo dividir por 4 y me da algo exacto? ¿Qué números son divisibles por 4? El 2, 4. El 4 es 4, 1. Porque si yo hago 4 dividido 4, esto me da 1, me da un resultado exacto. Puede ser también por 1. Y por 2. Claro, y por 2 también. Cualquier número, esto siempre es así. Cualquier número es divisible por sí mismo. Ven que en este 4 podemos hacer 4 dividido 4 por sí mismo. Y también es divisible por 1. Esto se cumple siempre. ¿Sí? Esto va a ser siempre así. Siempre el numerito se va a dividir por sí mismo y por 1. Pero el 4, además de poder dividirse por 1 y por sí mismo, también se puede dividir por 2, como dijiste vos recién. Y 4 dividido 2 me da 2. ¿Qué pasó? Cuando un numerito tiene más de 2 divisores, acá yo veo que tiene 1, 2, 3. 3. Cuando tiene más de 2 divisores, es un número compuesto. Entonces, por ejemplo, el 4 sería compuesto. ¿Qué números no son compuestos? ¿Qué números tienen solamente 2 divisores? Y esos 2 divisores van a ser siempre el 1 y por sí mismo. Y un ejemplo muy fácil es el numerito 2. El 2 yo solamente lo puedo dividir por el 1 y mismo. por 2. Claro, por 1 y por 2. Por sí mismo, 2 dividido 2 me da 1. Y por el 1. Ya no lo puedo dividir por otro, porque si lo divido por números más grandes, obviamente me va a dar números con coma, no exactos, ¿verdad? Entonces el 2 es un claro ejemplo de un número primo. ¿Y qué otros números primos hay? el 3 y el 5. Claro, otro ejemplo sería el 3, que solamente se puede dividir por sí mismo y por 1. El 5, ¿verdad? Porque el 5 solamente lo puedo dividir por 1 y por sí mismo. ¿Qué otros? Siguiendo así, 2, 3, 5. El 7. El 7 también, ¿no? Y a veces uno entra en la tentación de decir, mirá, los impares parece que son siempre primos. Y no es siempre así. Yo, por ejemplo, puedo decir el 9 es impar, ¿no? Pero no Sí. es primo, porque yo lo puedo dividir por 9, me da 1. Lo puedo dividir por un 1. ¿Y por qué otro número lo puedo dividir al 9 y me da algo redondito? Me da exacta la división. 9 dividido ¿qué? 3. 3, exactamente. Si yo hago 9 dividido 3, esto me da 3, ya que 3 por 3 me da 9, Claro. ¿verdad? Y Sí. vemos que el Sí, 9 señor. ya Acabo de pasar un control. ¿Un control de qué? ¿De alcoholemia? No, de policía. Bien. Entonces vemos que tiene más de 3 divisores, por lo tanto, entraría en esta categoría de números compuestos, ¿verdad? Y así podemos seguir hasta mañana buscando números primos y compuestos, ¿sí? Y los números compuestos, bueno, o sea, son infinitos, yo puedo seguir así hasta mañana, ¿no? 4, 9, 6, 8, 10, 12, 14, o sea, todos los números pares, exceptuando al 2, son compuestos, ¿sí? Porque cualquier número par se puede dividir por 2. Así que todo número par, exceptuando el 2, ya es compuesto. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, todos los numeritos pares son compuestos, menos el 2, ese es primo. Y ahora después el 3, 5, 7, 11, 13. ¿El 15 será primo, por ejemplo? Y acá está el ejemplo, no. El 15 no lo agarren porque está acá, ya me delata. Pero el 21, a ver. El 21 y el 21 se divide ¿Por qué número los puedo dividir? A ver. por 3, Exactamente, lo puedo por dividir 7. por 3, por 7. Y uno siempre tiene que tener en cuenta que el número se puede dividir siempre por sí mismo y siempre por 1. Ahí ya tenés 2 divisores. Si vos me encontraste además que se puede dividir también por 3,
y también por 7. Es decir, tiene 4 divisores, un montón. Directamente va acá. ¿Sí? ¿Se va Sí. entendiendo por ahora? Sí, sí. Cualquier duda que tengan me consultan. ¿Sí? No pasa nada si lo tengo Profe, que volver parece a un youtuber. ¿Viste? Y tengo el canal y todo, pero ahí subo videos, que obviamente es para mis alumnos, ¿no? No pretendo ser Julio Profe. Así que, bueno, bien. Ahora, ¿qué pasó? Criterio de divisibilidad. Va a haber ocasiones en donde hay números muy grandes y uno dice, ¿qué cosa? ¿Cómo hago yo para saber si este número se puede dividir por 2? Si es divisible por 2, por 3, por 4, por 5. Y acá es en donde entran los criterios de divisibilidad. Información que me da ese mismo número para yo saber si se puede dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y así sucesivamente. Entonces, están estos criterios de divisibilidad. ¿Qué me dicen estos criterios de divisibilidad? Bueno, mira, un número es divisible por 2 cuando es par. Es decir, es divisible por 2 si el numerito termina en par. Por ejemplo, yo escribo el 86. ¿Este número es par? Sí. Sí. Sí, entonces se puede dividir por 2. Es divisible por 2. Te va a dar algo redondito, exacto. ¿Sí? No sé cuánto, en este caso 43, me doy cuenta. Pero eso no me interesa a mí en este caso. Lo que yo estoy preguntando es si se puede dividir, si es divisible. Si no me da un número con coma. Si yo, por ejemplo, anoto el 1538, ¿es par o impar? Par. Par, ¿no? Uno, para fijarse si era par o impar, lo único que hacía era fijarse el último dígito. Si el último dígito es 2, 4, 6, 8, 0, es par, por lo tanto se puede dividir por 2. Ahora, en cambio, si yo anotara 1789, ¿este número es par? Par. No. Es impar, ¿verdad? Entonces, esto de que sea impar ya me da la pauta y ya me está diciendo, mira, este número no se puede dividir por 2, no es divisible. ¿Sí? Ese es el criterio de divisibilidad del 2, que el numerito termine en par. Si el número termina en par, se puede dividir por 2. A partir del 3 se empieza a complicar un poco más la copa, complicar entre comillas, porque me dice, un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, tengo el 129, ¿no? Y digo, Sí. Y ¿cómo me el doy? 9 es Sí. múltiplo de 3. Pero el criterio de divisibilidad del 3 no me dice que me tengo que fijar en el último dígito. Sumarlos. Claro, lo que tengo que hacer es agarrar este 1, agarrar este 2 y agarrar este 9, los dígitos del número, y sumarlos. Si la suma me da un numerito, si la suma me da un numerito que está en la tabla del 3, si me da un numerito que está en la tabla, porque cuando me dice múltiplo de 3 significa eso, que está en la tablita del 3, por así decirlo. Si está en la tabla del 3, significa que este número es divisible por 3. Y a ver, Bien. 1 más 2, 12 en Eh, total y fiesta. claro, 1 más 2, 3, y 3 más sí. 9, 12, ¿verdad? Sí. Esto me da 12. ¿El 12 está en la tablita del 3? Sí. No. Sí. Ah, sí, sí, ¿No está en perdón. la Por tablita del 4. 3? Sí, 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 por perdón, 4, perdón, muy perdón. bien. Exactamente. 3 por 4 me da 12. Entonces está en la tabla del 3. Por lo tanto, este 129 es divisible por 3. Se puede dividir. Ahora, si yo, por ejemplo, anoto 271, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de vuelta, sumo sus dígitos y veo que me da 2 más 7 más 1. 9 y 1, 10. Claro, esto me da 10. ¿El 10 está en la tabla del 3? No. No. No, porque si yo hago 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, y me pasé. No está en la tablita del 3, por lo tanto este número no es divisible por 3. ¿Se va entendiendo por dónde va la cosa entonces? Espectacularmente. Sí, profe. Bien, bien, bien. Cualquier duda me frenan. Entonces, estos son los criterios de divisibilidad. Del 2 me fijo si termina en par
o impar. Si termina en par, es divisible. Si termina en impar, no lo es. En el caso del 3, tengo que sumar sus dígitos y ver si está en la tablita del 3. El 4 es un poco más sencillo porque lo único que tengo que hacer es fijarme en los dos últimos dígitos del número. Si termina en doble cero, ya es divisible por 4. Por ejemplo, yo pongo 7500. ¿Qué pasó? ¿Terminó en doble cero? Sí, Sí. Sí, ya es divisible por 4. Te pongo el numerito 895.600, bien grande, pero como terminó en doble cero, es divisible por 4. ¿Sí? sí. Pero también, si los dos últimos dígitos forman un numerito que está en la tablita del 4, también es divisible. Por ejemplo, escribo el 712. ¿Cuáles son los dos últimos dígitos de este numerito? El 12. 12. El 12, el 1 y el 2, que forman el numerito 12. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿el 12 está en la tablita del 4? Sí. Sí, está en la tabla del 4, por lo tanto, el número es divisible por 4, se puede dividir por 4. ¿Sí? También si, por ejemplo, tengo 1224, por ejemplo. ¿Qué pasa? Me tengo que fijar en los dos últimos dígitos. No termina en doble cero, pero me tengo que fijar si estos dos dígitos, el 24, está en la tablita del 4. ¿Y lo está? Sí. Sí, Sí. ¿verdad? Si uno hace 4, ¿por qué número me da 24? Por 6. Por 6, muy bien. 4 por 6 me da 24. Está en la tablita, corresponde, pero mejor dicho, es divisible por 4. ¿Sí? Bien. El del 5 es muy sencillo, ¿sí? Un Buenas. número... Hola. ¿Qué tal? Acabo de llegar a casa. ¿Ya llegaste? Bien, Sí, bien. sí. Bueno, entonces, acá, el 5 es bastante fácil, porque un número es divisible por 5 si este termina o en 0 o en Por el 5. 5. Ahí, directamente. Si yo, por ejemplo, te pongo el 50, ¿es divisible por 5? Sí. Sí. El 125, ¿es divisible por 5? Sí. Sí. Si termina en 0 o en 5, ya lo es. Este es bastante sencillo. Ya si es otro número cualquiera, no. Por ejemplo, te pongo 1783. ¿El último dígito es 05? No. No, es un 3. Por lo tanto, no corresponde, no es divisible por 5. Ahora por 6. El 6 también dentro de todo es sencillo. Para que sea divisible por 6, tiene que ser divisible por 2 y por 3. Si es divisible el numerito por 2 y por 3, ya es divisible por 6. Ejemplo. Yo te escribo el 174. Pregunta, ¿este número es divisible por 2? Por 2, sí. Sí, porque el numerito terminó en Termina en par. par. Muy bien. Ahora, además de ser divisible por 2, ¿es divisible por 3? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sumo sus dígitos y me fijo si el numerito está en la tablita del 3. 1 más 7 más 4. ¿Cuánto me da esto? 12. 12. ¿Está en la tablita del 3? Sí. 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 Entonces también es divisible por 3. Por lo tanto, si es divisible por 2 y es divisible por 3, también es divisible por 6 directamente. ¿Sí? Ahora, en cambio, si yo anoto, vamos con algo parecido a este número, pero ya te anoto el 184. ¿Sigue siendo divisible por 2? Sí. Sí. Pero el problema está con el 3, porque si yo ahora sumo y hago 1 más 8 más 4, ¿qué me da esto? 13. 13. 13. ¿Y el 13 está en la tablita del 3? No. No. No corresponde al 3. Y con que no corresponda a uno de estos, ya directamente no es divisible por 6. Tiene que ser Ujú. divisible tanto por 2 como por 3 para que sea divisible por 6. ¿Sí?
Bien. ¿Qué pasó? No es que acá yo me olvidé de un numerito, porque vemos 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Y el 7 dónde quedó? Lo que sucede es que el criterio de divisibilidad del 7 es bastante complicado. Está, pero es muy difícil. La idea es que un criterio de divisibilidad me sirva a mí para darme cuenta rápidamente si el numerito que tenemos adelante se puede dividir, si es divisible por dicho número. Pero por el 7, ese criterio de divisibilidad es muy complicado, muy voltero. Entonces, uno por lo general no lo da. Te dice, mira, la verdad, si querés saber si es divisible por 7, realizá la división. Hacelo, porque para hacer el criterio de divisibilidad, que es más complicado, directamente hacer la división y fíjate. Es por eso que no está acá. Bueno, después saltamos directamente al 8. El 8 se parece mucho al 4, pero no veo los últimos dos. Voy a ver los últimos 3 dígitos. Por ejemplo, si termina ahora en triple cero, por ejemplo, anoto el numerito 7000, como terminó en 3 ceros, ya es divisible por 8, por ejemplo. ¿Sí? O si los últimos 3 dígitos están en la tablita del 8. Acá es un poco más difícil darse cuenta, ¿sí? Pero anoto un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el 15016. ¿Cuáles son los últimos 3 dígitos acá? 0,16. 016. ¿Y qué número forman ese 016, básicamente? 7. Ah, no, el No. numerito, no la suma, ¿eh? Ah, El numerito que forman. Par. Sí, es par, pero yo digo el número que forman los tres. 0, 1, 6. Forma básicamente el número 16, ¿verdad? claro. Este 0 como que uno no lo toma en No lo cuenta, que toma el claro. 0, que el 0 está a la izquierda es medio redundante. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿el 16 está en la tablita del 8? Sí. Sí. Sí, por lo tanto este numerito es divisible por 8. Tenés que fijarte en los últimos 3, ¿eh? Pasa que acá como es un cerito, bueno, me quedan estos dos, pero siempre en los últimos 3. Por ejemplo, pongo uno más complicado, el 2648. ¿Qué pasó acá? Los últimos 3 dígitos, lamentablemente, es un 648. Para darme cuenta, tendría que hacer la división, ¿sí? Uno la puede hacer en la calculadora o a mano, eso es lo de menos. Yo lo hago a mano para repasar un poquito. A ver, tengo que agarrar, con el 6 no puedo, es más chiquito que el 8. Agarro los dos. 8, ¿por qué número me da 64 o me acerco? A ver si se acuerdan. 64. Ujú. Está complicado ahí. Por Y 7. 8 por 7 te da 56. Ah, Entonces, ¿por qué número tendrás que multiplicarlo? Por 8, profe. Por 8, ahí va. 8 por 8 es 64, justo clavado. 64 menos 64, 0. Bajo el 8. ¿Y 8 por qué número me da 8? 1. 1. 1 por 8, 8. 8 menos 8, 0. Chau. Y ahora mi pregunta es, ¿me sobró algo? No. No, resto 0. Por lo tanto, este numerito 648 se puede dividir por 8. Está en la tablita del 8. Por lo tanto, todo este número es divisible por 8. ¿Sí? Este es un poco más complicado porque tengo que fijarme en los últimos 3 y lamentablemente tengo que realizar esta división. ¿Sí? Bien. Y después los que quedan ya son más fáciles. El más complicado creo yo que es el 8, que tenés que ver los últimos 3 y a veces si el numerito es muy grande tenés que hacer la división. Obviamente acá no vamos a tomar ninguna prueba ni nada que se tengan que acordar de memoria. Esta tablita la pueden tener a mano a medida que van haciendo los ejercicios, obviamente. Bien, del 9, también sencillo y muy parecido al del 3, casi igual diría yo, porque lo que tenemos que fijarnos ahora es que la suma de sus dígitos, ¿sí?, me dé un numerito que esté en la tablita ahora del 9. Entonces, por ejemplo, tengo el número 739. Agarro este 7, agarro este 3, agarro este 9 y lo sumo. 19. Me da 19. 19.
¿Ese 19 está en la tablita del 9? No. 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 Entonces este número no es divisible por 9. Ahora, ¿qué pasa si yo borro esto y pongo 8? Ahora sí. Claro, ahora sí, ¿verdad? Más 8. 7 más 3, 10. Y 10 más 8 me da 18. ¿El 18 está en la tablita del 9? Sí. 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 Por lo tanto, es divisible por 9. ¿Sí? Y después del 10, facilísimo. El del 10 tiene que terminar siempre en 0 el numerito. Siempre. Si el numerito termina en 0, ya es divisible por 10. Y solamente por 0, ¿eh? No puede ser ni por 5. 0. Ese es fácil. Y después también añadí el 25 porque dentro de todo es fácil. El del 25 tiene que terminar, como digo acá, en doble 0, en 25, en 50 o en 75. Si termina en uno de esos 4, ya es divisible por 25. Que es como ir de 25 en 25, ¿no? 25, 25, 50, 25, 75, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pongo el 750. ¿Es divisible por 25? Sí. 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 El 875 Sí. Sí, también. también. El, uy. El 72.825. Sí. Termina todo en Sí. 25. Claro, termina este en 25, este 75, este 50, son divisibles por 5. Ahora, ¿qué pasa? Seguramente yo les voy a dar algo, un ejercicio parecido a este que está acá, ¿no? En donde digo, a ver, marquen con una X, ¿sí? ¿Qué números son divisibles por 135? Y ustedes tienen que tener en cuenta el criterio de divisibilidad que vimos, ¿no? Por ejemplo, cualquier número es divisible por 1. Entonces la X siempre va a estar en el 1, ¿verdad? Acá sí lo voy a marcar. Marco la X en el 2, este número, el 135, ¿es divisible por 2? No. No, porque termina en impar, ¿sí? Y la idea de este ejercicio es, ahora lo pongo allá, a ver si puedo. Ahí está, lamentablemente me salió lo otro. Pero bueno, ahí estaría. Entonces, claro, ahí marco una X. En el 2 no marco nada, porque no es divisible por 2. En el 3, su suma, lo suma de los dígitos, ¿me da un numerito que está en la tablita del 3? Sí. Sí, 1 más 3, 4, 4 más 5, 9. 9. Perfecto, Está. sí. Esto es lo que hay que hacer con la actividad que usted mandó, profe. Claro, en el primer ejercicio es así, exactamente. Ah, Sí, por porque eso yo estamos. ahora, mientras estaba dando usted la clase, voy marcando, voy mirando y Claro, marqué en uno solo, claro. claro, es que es así. Vos tenés que ir marcando una cruz, ¿sí? Los números que son divisibles por este 135, después por este 440. Acá puse varios, en la actividad hay menos, creo. Después por Ahora 4. entendí la actividad. Ahí, el punto 1 se entendió. Claro, ahora Bien, lo entendí. O sea, no el sabía qué 1. había que hacer ahí. Claro, el 1 hay que hacer eso. El 1 hay que hacer eso. Entonces, el 135 ahora, ¿es divisible por 4? ¿Qué me tenía que fijar? Tengo acá mi cuadro. ¿Termina en doble cero? No. 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 Y el numerito termina en un 35. ¿El 35 está en la tabla del 4? No. No. Porque No. si yo hago 4 por 8 me da 32 y 4 32, por sí. 9 ya me da 36. Entonces, el 35 no está, no marco la cruz ahí. En el 5, ¿este numerito termina en 5 o en 0? Sí. Sí, marco la X. Es divisible por 5. ¿Es divisible por 6? Me fijo, ¿qué tenía que ser? Me dice que tenía que ser divisible tanto por 2 como por 3, al mismo tiempo, a la vez. ¿Es divisible por 2 y por 3? No. No. ¿Es divisible por 3? Por 3. Sí, No. pero no lo es por 2. Por lo tanto, no es divisible por 6. Por 8, lamentablemente, como este número es un número ya de 3 dígitos, uno lo que va a tener que hacer es aparte la división. Pero creo que ya de antemano no me va a dar. 8, ¿por qué número me da 13 o me acerco? 8 por 1, 8. Claro, 8 Por por 1, 1. porque ya Porque por 2 por me 2, fui. 16, claro. Exactamente.
Y 8 por 1, 8, 13 menos 8, 5. 5. Bajo el 5. ¿Y hay algún número por 8 que me dé 55? Me parece que no. No, Yo porque con esto acá, de que usar la calculadora para todo, la verdad que claro, si no, acá lo que uno puede hacer es la calculadora. Pero bueno, yo lo voy haciendo a mano. mm, Pero acá justamente me habían dicho que 8 por 7, habíamos dicho que era 56. Me claro. pasé. Entonces sería 8 por 6. 8 por 6 es 48. Y acá me sobraría 7. ¿Y qué pasó? ¿Me dio un número exacto esto? No, No, entonces no es divisible por 8. A ver, ¿es divisible por 9? Si sumo sus dígitos, ¿me da un numerito que está en la tabla del 9? sí, Sí, ¿verdad? 1 más 3, 4, 4 más 5, 9. El 9 está en la tabla del 9. Si yo hago 9 por 1, me da. claro. Entonces marco ahí. ¿Es divisible por 10? No. No, No, tenía que terminar sí o sí en 0, por lo tanto totalmente descartado. 25, tenía que terminar en doble 0, en 25, en 50 o en 75. ¿Es el no. caso este? No. No. Entonces ahí terminaría este primer renglón. Y así seguiría con los demás. ¿Sí? Hacemos uno más, así ya nos queda, pero la idea sería esa, ¿no? Tenemos el Ujú. 440. Es divisible por 1, obvio. ¿Por Sí. 2? Sí. Sí, porque termina en 0 y el 0 se lo considera par. Par. Bien, ¿es divisible por 3? No. No, porque si yo hago 4 más 4, 8 y 8 más 0, 8, ¿no? Ujú. Y el 8 no está en la tabla del 3, por lo tanto, no marco la cruz acá. En el 4 marcaré, a ver, me fijo en los dos últimos. Un Sí, el 40. 4. Sí. Sí, ¿verdad? 4 Sí. ¿por qué número me da 40? Por 10. Por 10, exactamente. Cruz. ¿Por 5? Por Sí, 5. también. También, porque termina en 0, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Por 6? No, No, ¿verdad? Porque tenía que ser divisible tanto por 2 como por 3 al mismo tiempo. Si falta uno de esos, no marco. Por Bien. 8. Acá por 8 lamentablemente de vuelta. Pero creo que sí, ¿eh? Yo por los números creo que me doy cuenta que sí lo es. Pero por las dudas, a ver, capaz que no. 8 por ¿qué número me da? 40 o me acerco al 44, perdón. Y me acerco al 44. Por 5. por Por 5. 5. 8 por 5 me da 40. 44 menos 40, 4. Y sí, ¿no? Bajo el 0 y otra vez. 8 por qué número me da 40? 5. 5. 5. 40 clavado. 40 menos 40, 0. Me dio de resto 0. Entonces, ¿es divisible? Sí, Sí. Sí. ¿Por 9? Por 9 no. No. Por 9 no. Porque 4 más 4, 8. 8 más 0, claro. 8. No está en la tabla del 9. ¿Y por 10? Sí. Sí, Sí, porque terminó en termina en 0. 0. Buenísimo. ¿Y por 25? No. No. ¿Sí? Y eso sería el objetivo del primer ejercicio. ¿Sí? ¿Se Ujú. entendió entonces esta pequeña parte? Sí. ¿Sí? Igual técnicamente tendríamos que estar hasta las 10, ¿no? Los voy a retener acá hasta las 10, Te hago claramente. una consulta, profe. ¿Está Sí, Walter conectado? a ver. Uy, pero tengo tantas pestañas. No, no lo tengo. Pero No. estaba. Sí, Encima no tengo mi estaba. WhatsApp. ¿Por ¿Pero qué no lo habló? ¿Mandó escucho? algún mensaje? Estaba conectado, ¿no? ¿Pero mandó algún mensaje o algo en el grupo? No, no, me di cuenta yo ahora porque no lo escuché hablar y Capaz que se le se le fue. ha apagado el celu o algo porque no escribió nada en el grupo, nada. Bueno, igual de todas formas que no se preocupe porque la clase está grabada y después la subo. Bueno, ¿Sí? Además también hago videos explicativos y eso, así que en ese sentido después lo puede ver tranquilo, no hay problema. bueno. Bien, después, eh, acá en el PDF, bueno, acá hago un pequeño recordatorio de que es un número primo, ¿no? Un número primo es aquel numerito que tiene como divisores el 1 y a sí mismo. Solamente se puede dividir por 1 y por sí mismo. Tiene dos divisores. Y el compuesto es aquel
que tiene más de 2 divisores. ¿Qué pasa acá? Un número, y acá mucha atención a las palabras porque hay que descomponer después las palabras para ver qué quiere decir. Me dice, un número compuesto se puede descomponer de manera única en factores primos. A la descomposición se la denomina factorización. ¿Qué significa esto? Vamos acá. ¿Qué significa esto? A un número compuesto, es decir, que no sea primo, pero a cualquier número compuesto se los puede descomponer, se los puede desarmar, se los puede escribir de una forma distinta, muy particular. ¿Y cuál es esta forma particular? Escribirlo como una multiplicación en donde los numeritos que se están multiplicando son primos. ¿Qué quiere decir? Vamos con uno bien fácil para que se entienda este concepto. El 4. El 4 es compuesto, ¿verdad? Porque tiene como divisores el 4, el 1 y el 2. Exactamente. Tiene 3. Ya es compuesto. Estos números compuestos se los puede escribir, ¿sí? Como el producto, como una multiplicación entre factores primos. Es decir, una multiplicación entre numeritos que son primos. Por ejemplo, puedo escribirlo como 2 por 2. Una multiplicación en donde los números son como primos. Primos. ¿Sí? Y esto, y acá lamentablemente hay que acordarse de una cosita, que es potenciación. Que esto lo repasamos la semana pasada, pero lo vuelvo a aclarar. ¿Se acuerdan cuando dos números iguales se estaban multiplicando? Por ejemplo, tenemos 3 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Qué sucedía con los exponentes? ¿Se acuerdan? ¿Se suman? Muy Se bien. suman. En una multiplicación se sumaban. Perfecto. Me queda 3 a la, 3 más 2, que es 5. Sí. Por lo general, cuando realicemos, ahora lo vamos a ver bien, ¿sí? Pero cuando realicemos la factorización, los números que se están multiplicando y que se repiten, lo escribimos en forma de potencia, Forma de potencia, para sí. resumirlo, ¿sí? En vez de escribir 2 por 2, uno va a venir y va a escribir 2 al cuadrado, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, este fue fácil. Pero ahora, ¿cómo hacemos para descomponer? Porque ese fue como medio de memoria, ¿no? Uno sabe que el 4 se puede escribir como 2 por 2, fácil. Pero ahora, ¿qué pasa si yo escribo, por ejemplo, un 70? Y ojo, no vale escribirlo así, como 7 por 10, ¿no? Porque vuelvo a repetir, los números que se tienen que estar multiplicando deben ser primos. Y el 10, el 7 está bien, pero el 10 no lo es. Entonces esta descomposición estaría errónea, no lo estaría factorizando correctamente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se escribe el numerito y acá un palito. Así. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Lo vamos a empezar a dividir por números primos, empezando desde el más chiquitito. ¿Cuál es el número primo más chiquitito? El 2. El 2. Ojo con una cosa, el 1 no es primo. El 1 no es ni primo ni compuesto, porque el 1 tiene como divisor a sí mismo, que es el mismo 1, tiene un solo divisor. Los números primos tienen 2, entonces técnicamente no lo es. Bueno, vamos con el 2 entonces. ¿Se puede dividir este número por 2? Uno tiene que empezar a preguntarse eso. ¿Se puede? Sí. Sí, ¿verdad? Porque es par. Puedo. 70 dividido 2, ¿cuánto me da? 35. 35. Sigo dividiendo, pero ¿sigo dividiendo por 2? No. No, ya no puedo seguir dividiendo por 2. Tengo que seguir con el siguiente numerito primo, que es el 3. Pero, ¿se puede hacer 35 dividido 3? No. 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 Voy con el siguiente número primo, que es el 5. 5. Muy bien. 35 dividido 5, 7. 7. Muy bien. Y ahora, 7, no me queda otra opción que dividirlo por qué Por numerito. sí mismo. Por sí 7. mismo, que es 7. Y esto me da 1. Y ahí terminamos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 70
se puede escribir como... ¿Por qué da uno? ¿Por qué da 1? Porque estoy haciendo, me quedó el 7 acá, Sí. y lo Ese que hice 7 fue dividido 7. dividirlo por el mismo 7, porque no puedo dividirlo por otro. Vos lo dividís por 2, por 3, por 5, no te da algo exacto, redondo. Y no me queda Pero otra 7 opción, dividido en 7. es 1, ¿o no? Claro, recordemos una cosa, cualquier número dividido por sí mismo da como resultado 1. Si yo te digo 1.000.000 dividido 1.000.000, te da 1. ¿Sí? Tengo 1.000.000 de pesos y lo quiero dividir en 1.000.000 de personas. Cada persona va a recibir un peso. ¿Sí? Pero bueno, cualquier número dividido por sí mismo te da 1. Y Bien, cuando bien. me da 1, cuando llego a ese 1, ahí se terminó. ¿Qué quiere decir esto? Que al 70 lo puedo escribir como 2 por 5 por 7. ¿Y estará bien? Basta con, yo no tengo acá mi celular, bastaría con agarrar una calculadora y hacer 2 por 5 por 7 y fijarte si da 70. ¿Sí? Siempre Y 2 por verifiquen eso. 5, 2 por 5 da 10, 10 por 7, 70, profe. 70, exactamente. Sí, sí, No da necesito 70. una calculadora, profe. Bueno, papá. Ahí vamos por ahí. Sí, no, yo me acuerdo cuando iba al colegio, perdí la calculadora tantas veces que me dejaron de comprar y tenía que hacer los cálculos de memoria. Sí, igual, bien merecido. Bueno, y Y así estaba hoy dando clases, sí, profe. sí, ¿viste? Sirvió Y eso. bueno, Eh, pero bueno, siempre verifiquen esto. Recuerden, cuando yo tengo un igual, esto es algo aparte que les digo, cuando yo tengo un igual, lo que me está queriendo decir es igual que lo que está de este lado es completamente igual a lo que está acá. ujú, No es que acá hay un 70 y esta multiplicación me da un 30, porque si no, este igual está muy mal, ¿no? ujú. Entonces, esto tiene que ser completamente igual a esto. 2 por 5, 10, 10 por 7, 70. Perfecto. Da lo mismo. Y de esta manera, y a esto se le llama justamente factorización. ¿Sí? Después tienen ejercicios en donde se realizan esas factorizaciones, que es donde les pido que factoricen numeritos, Sí. ¿no? Y después expresarlo con como una multiplicación sería Claro, lo de recién, lo digamos. de recién, Ujú. exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, tengo 120. Obviamente, siempre uno tiene que ver si el numerito es compuesto. Claramente lo es. Tiene como divisores bastantes números. No, me fui con la línea demasiado. Vamos ahí, cualquier cosa después le doy más. Bueno, a ver. ¿Por qué número primo empiezo dividiendo? Por 2, 2, Por 2. 120 dividido 2, 60. 60. 60. Bueno, ¿puedo seguir dividiendo por 2? Sí. Sí. Sí, siempre voy a empezar a dividir por 2 si es que puedo y así voy a seguir hasta que no pueda más, después seguiré con el 3 y así sucesivamente. 60 dividido 2, Hasta que dé 1, 30. digamos, ¿no? Porque claro, sí. hasta que así sigo, sí, sigo. Yo digo con el 2, porque a Ujú. veces vos ves el 0 y capaz que pensaste, lo puedo dividir por 5. Sí, es verdad, podrías haber empezado con el 5, pero en la factorización siempre se recomienda empezar por el más Por el pequeño, más chico, ¿no? ¿sí? Pero ojo, si lo empezás a dividir por 5, en definitiva al final te va a quedar bien lo mismo. Ujú. Pero se acostumbra de esta manera a hacerlo, ¿sí? Siempre empezando desde el más chiquitito, yendo hacia el más grande. Así hasta que me dé 1, como dijiste vos. Sí. Bien, 60 dividido 2, ¿cuánto me da? 30. 30. 30. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí. 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 Uno acá podría decir, pero ¿por qué no dividís por 3 o por 5? No, porque empiezo por el 2 porque es el más chiquitito y de esa manera se realiza. Pero al final tendría que dar lo mismo. 30 dividido 2, 15. 15. 15. Ahora sí, hasta acá llegó el 2, ¿verdad? Sí, ¿Por Sí. señor. cuál podría empezar ahora? Por el 3. 5. Ah, no, por el 3, sí. Claro, ahí va, por el 3. Si 15 dividido 3, 5. 5. y ahora no me queda más remedio que dividir a este 5 por cuánto. Por el 5. 5. Por 5. Y esto Y me ahí da da 1. 1. Y ahí terminamos. Por lo tanto, este 120 se puede descomponer, se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 3 por 5.
Pero en vez de hacer 2 por 2 por 2, estos 2, Se hace sobre 3, ¿no? claro, se están multiplicando a sí mismo 3 veces. Entonces lo podría escribir como 2 al cubo, Ujú, ¿no? sí. Se me quedaría 2 al cubo por 3 por 5. Repito, ¿se puede escribir 2 por 2 por 2? Sí, se puede. Nada más que más adelante, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Las 9:06. 21:06. Más adelante nos va a convenir escribir este exponente cuando busquemos el famoso MCM y DCM, ¿sí? Entonces es importante que esté este exponente. Después van a ver por qué. Y de esta manera se hacen las descomposiciones, ¿sí? Creo que en los ejercicios ya en el punto 2 les pido esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces tienen que realizar esas divisiones, empezando desde el más chiquitito hacia el más grande, ¿sí? Vemos un último ejemplo. Puede ser uno más grande, yo agarré pequeñitos, vamos con, qué sé Le hago yo, una consulta, profe, sí, porque en el punto 2, bueno, está, tiene 792, 600, 1089 y 4410. Siempre igual por 2 hay que empezar. sí, siempre Ok. por 2, si podés. Sí, sí. Es que por ahí te vas a manejar por ese rango. A veces capaz que te llegues a un 11, a un 13, pero por lo general siempre es Ujú. 2, 3, 5, 7. Fíjate, Bueno, por ejemplo, vamos con, a ver que acá tengo mi libro, a ver si puedo cazar algún ejemplo, porque a veces invento uno capaz que se termina rapidísimo. Por ejemplo, 1521. Pasa que no me va a dar. Vamos con otro. 2100. Este me gusta más. Ahí va. A ver. 2100. ¿Por cuál empiezo? 2. 2. Siempre empezaríamos por 2, ¿no? Depende del número, ¿no? Siempre empezamos viendo si se puede dividir por 2. En este caso sí. No estoy con el lápiz. Ahí va. Se puede dividir por 2. 2100 dividido 2, ¿cuánto me da? 1050. 1050. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí. 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 ¿Cuánto me da esto? 525. 525. 525. Bien, creo que hasta acá llegó el 2, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora tendría que ver si se puede por 3. ¿Se puede? Sí. Sí. Y nos damos cuenta rápidamente por el criterio de divisibilidad del 3, porque si yo hago 5 más 5 más 2, me da 12, Ujú. ¿no? Y el 12 está en la tablita del 3, por lo tanto se puede. Pero me olvido de poner el lápiz. Ahí va. Y 525 dividido 3, Eh, 175 puede ser. sí. Sí. ¿Hay alguien ahí que tenga calculadora para verificar esto? Yo me quedé pensando, 525 dividido 3. Sí, por las dudas, ¿viste? Ahí voy. Creo que es 175, creo. Pero esto cuando lo buscas, ¿cuánto era? 520, 525 dividido 3. 175. 175, sí, Bien, bien. Tengo que confiar más en mí mismo. obvio. Eh, no, pero viste, por las dudas. Bueno, a ver, ¿se puede seguir por 3? Eh, No, 13. Claro, porque si yo hago esto estoy más sumando esto, 13, claro, claro, me da 13, no está, entonces no se puede. ¿Y por qué sí se puede? por 5. Por 5. 175 dividido 5, ¿cuánto daría? 25. 25. No, creo que no. Sí, te escucho, estoy en una No, clase. porque siempre que 25 está por 5, 125. 125, Claro. 75, Pasa que 375, ahí me paso, creo. A ver, sería por. Creo que es
35, ¿no? ¿Puede A ver, ser? 35 por 5, 175, sí. Bien. Después acá puedo volver a dividir por 5. Ahora Ok. sí, más fácil. 35 dividido 5, 5 por 5, 25, 5 por 7. 7 7. Y ya acá sí, no me queda más remedio que dividir por por 7. 7. ¿Sí? Este fue un poco más extenso, pero el procedimiento es el mismo. Entonces acá me queda de vuelta. Tengo 2 por 2. Este 2 por Al 2, cuadrado. 2 al cuadrado, perfecto. Este 3. Y este 5 por 5, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Justo ahí tengo un nuevo que ¿Cómo, no lo cómo? veía al 5. No, no, nada. Había un cosito que no lo veía al 5. Ah, sí, sí, este y este de acá. Ahí está. Entonces me queda 2 al cuadrado por Por 3. 3, por 5 al cuadrado, por 7. Exactamente. Si vos haces todo este cálculo en la calculadora, ¿qué te tendría que dar como resultado? 2100. 2100. Exactamente. Siempre tratando de entender lo que estamos haciendo, tal vez no hacerlo tan mecánico memorísticamente. ¿Sí? Entonces, si yo hago 2 por 2 por 3 por 5 por 5 por 7, todo eso me tendría que dar 2100. Siempre verifíquenlo, porque si no me da, capaz que tengo que volver a rever esto. ¿Sí? Bien, bien. Y ya para finalizar, lo que me gustaría ver es el MCM y DCM, múltiplo común mayor y divisor común menor. Bien, múltiplo común mayor, mayor, menor, tonto. ¿Por qué no mayor? Porque si yo buscara los múltiplos comunes más grandes, los mayores, sería totalmente ridículo, porque los múltiplos de 2, por ejemplo, o los múltiplos de 3, o los múltiplos de cualquier número son infinitos. O sea, yo puedo estar... Los múltiplos se obtienen multiplicando al numerito por otro. Por ejemplo, 2 por 1 te da 2, ¿no? Sí. 2 por 1 te da 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y así vas de 2 en 2. Y así podés seguir hasta dónde. Infinitamente. Claro, así podés seguir multiplicando y seguir multiplicando, entonces los múltiplos son infinitos. Si yo buscara los múltiplos que tienen en común el 3 y el 2 y el más grande, voy a estar hasta, o sea, no voy a Te terminar cansás. nunca. Sí. Entonces, por eso me equivoqué ahí, me di cuenta rápido, que es claro, es el múltiplo común menor en realidad, no el mayor. Y después el DCM es el divisor común mayor, ese sí es el más grande. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? Por lo general, estas palabras se abrevian como MCM, múltiplo común menor. ¿Sí? ¿Qué es el múltiplo común menor? Por ejemplo, si yo pidiera el MCM, el múltiplo común menor entre el 2 y el 3, Profe, ¿podemos hacer esto con un punto de la actividad? sí, 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 sí. Pasa que ahora yo lo voy a dar así, para que se Ujú, entienda qué significa buscar el múltiplo común menor y después lo hacemos factorizando, que es como se hace. ujú. Así que no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Para buscar el MCM, ¿sí? Uno en primaria, cuando empieza a ver este tema, lo que la señora nos dice es, bueno, a ver, por un lado, empezá buscando los múltiplos de 2. Acá los encontré. 2, 4, 6, 8, 10. Detenete en un momento porque puedes seguir hasta mañana. Me detengo en el 10. Anda al 3 y busca múltiplos de 3. Bueno, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Y así puedo seguir de 3 en 3. Sí. Y acá podría poner de vuelta, si quiero seguir, ¿no? 10, 12, 14 y así. ¿Qué pasa? El MCM es el múltiplo que tienen en común estos dos y el más chiquitito. ¿Cuál es el múltiplo que tienen en común? El 2 y el 3. Es decir, el primer número que se repite acá y acá. El 12. Acá Ah, me no, el dicen, 6. claro, el 6, ¿verdad? Sí. Acá está. Y uno lo englobaba de esta manera. Acá tenés el múltiplo común menor entre el 2 y el 3. El múltiplo que tienen en común los dos y el más chiquitito. ¿Qué pasa? También está el 12.
Ujú. Pero el 12 no es el múltiplo común más pequeñito. Es un múltiplo común. Sí, es verdad. Tienen en común el 12, pero no es el más chiquitito. El más chiquitito sería el 6. ¿Se entendió entonces qué significa buscar el MCM? Sí, ¿Sí? Gustavo, ¿vos lo entendiste? Sí, señor. ¿Sí? Bien. Cualquier duda, ya saben, me frenan y me preguntan. Bueno, y así podemos hacer también con muchos números, ¿no? Yo puse dos, pero, por ejemplo, vamos con MCM entre el 2, el 3 y añado el 4 ahora. No tendría que haber borrado lo otro, ahora que me doy cuenta. Entonces, busco los Bueno, múltiplos pero de 2. tampoco es tan difícil. No, pero para no volver a escribirlo. ¿Sabes lo que me cuesta? Por Porque eso mismo, o sea, el múltiplo estoy menor con es el mouse. 12. Claro, exactamente. Eso. Sí, sí, sería 12. Pero a ver, déjame que lo escribo, sí, sería así. Pasa que como estoy con mouse, ¿sabes lo que cuesta escribir esto Por con el eso mismo, mouse? igual toda la tecnología tienen, profe. Sí, no, pero me acostumbré porque como el año pasado fue todo virtual, tuve que acostumbrarme a esto. Bueno, y me olvidé el 6. Bueno, y así, voy marcando los múltiplos, ¿no? Así eran los anteriores. Y ahora sí, el del 4. Y bueno, hay 4 por uno 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12, 4 por 4 16 y así sucesivamente. ¿Y cuál es el múltiplo en común que tienen los tres? Porque, a ver, el 6 se vuelve a repetir acá y acá, pero acá no está, en el 4, 4 ¿no? El 12. El 2, exactamente. ¿Sí? Si uno sigue adelante del 2, acá después del 14 sigue el 16. Por ejemplo, el 16 se repite acá y acá, pero Ujú. acá arriba, acá en el medio, mejor dicho, no. Entonces no Lo es un mismo que múltiplo el que tengan 6 en el 2 y el 3. claro, exactamente. O el 8 en el 2 y el 4, por Ajá. ejemplo. ¿Sí? Bueno, y así buscamos el MSM. Ahora, ¿qué sucede? Acá el MSM sería 12. ¿Qué sucede? Es fácil para nosotros en estos casos porque los números no son muy grandes. Es un 2, un 3, un 4, son pequeñitos. Pero ¿qué sucede si yo te pido el MSM entre 170 y 235, por ejemplo? ¿No? Y ahí la cosa se empieza a complejizar un poco más. Ya hacer esto de volcar los múltiplos y ver cuál tienen en común, puedo estar una eternidad. Entonces, hay una forma más fácil de hacer esto. ¿Sí? Estoy mirando para abajo para ver un ejemplito acá. Hay una forma más fácil de hacer eso. Y esa forma es factorizando. Nos vamos a apropiar de este tema o este concepto de factorización para buscar el MSM. ¿Cómo? Bueno, supónganse que yo les digo, el MSM, el MSM entre 52, 78 y 91. Voy a escribir 90 mejor. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a poner a buscar los múltiplos de cada uno y ver cuál tienen en común? Puedo estar así un buen rato. Con los otros lo hicimos porque yo ya sé que daban números ahí aproximados, ¿no? No me tenía que ir tan lejos. Pero en estos no lo sé, sinceramente. Entonces se realiza lo siguiente. Lo que vamos a hacer es factorizar los tres. Es Mm, decir, voy a agarrar el 52, el 78 y el 90 y los voy a factorizar como hicimos antes con los otros. Acá factorizo el 52, acá el 78 y acá el 90. Bien, voy con el 52. ¿Por qué número empiezo a dividirlo? 2, Por 2. 52 dividido 2, 26. 26. Muy bien. 26. ¿Por qué número lo puedo seguir dividiendo? 2. por 2. Por 2. Bien. Me da 13, ¿no? Sí. Y acá lamentablemente no me queda otra opción que dividir a este 13 por... Ah,
¿Y por qué no me lo puedo dividir al 13? 13 dividido 2 no me da, por 3 tampoco, por 5 tampoco. Y entonces, ¿cuál voy a tener que hacer? 13. Claro, el mismo 13, no me va a Sí. quedar otra alternativa. 13. Y 13 dividido 13, ¿cuánto me da? 1. 1. No me quedaba otra opción. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo escribir este 52? Como 2 por 2, que es 2 al cuadrado, por 13, ¿verdad? Sí. Bien. Siempre verifiquen, uno puede agarrar la calculadora y hacer 2 al cuadrado, que es 4, por 13, y ver si me da 52. Efectivamente me da. Bueno, 78. ¿Por cuál empiezo a dividir? Por 2. Por 2. 78 dividido 2, 39. 39. Ya me doy cuenta que por 2 no puedo. ¿Puedo por 3? Sí. Sí. ¿Puedo por 3 también? ¿Puedo por 3? También no, porque antes no había usado el 3. Por 3 sí. Bien. Porque 3 más 9 me da 12. El 12 está en la tablita del 3. Perfecto. ¿Y cuánto me da esto? Ahí se me complicó. 13. 13 también. Y acá no me va a quedar otra alternativa que dividir a este 13 Por 13. por 13 de vuelta. Bien. Entonces, me quedó 78 igual a 2 por 3 por 13. ¿Verdad? Sí. Bien, y ahora el 90 ahora. 90 dividido 2. 45. Bien. 45. Ya no puedo seguir dividiendo por 2. Se cayó eso. ¿Por qué sigo 5. dividiendo? Por ¿Por 5. 13 o por 5? Por 3. No, Bien. por 3. No sé por qué entendí 13. Claro, vos habías dicho 5. Por 3. Ojo, no está mal 5. No es que te vas a equivocar y si pones 5 acá va a estar todo mal. Vas a ver que vas a llegar a lo mismo. Pero se Pero va acostumbra por siempre regla, digamos. empezando. Claro, se acostumbra siempre empezando del más pequeñito. Pero no te asustes en ese sentido, vas a llegar bien al resultado. Bueno, 45 dividido 3, 15. 15. ¿Puedo seguir por 3? Sí. Sí. ¿Y 15 dividido 3? 5. 5. 5. Y ahora no me va a quedar otra que al 5 dividirlo por 5. 5. Bien. Entonces el 90 lo puedo escribir como 2 por 3 al cuadrado por 3 al 5. cuadrado por 5. Bien. ¡Ah! Genial. ¿De qué me sirve ahora todo esto? Bueno, el MCM, ¿sí? Para obtener el MCM a través de esta factorización que acabo de hacer, lo que hacemos es lo siguiente. De cada uno de estos factores que acabamos de encontrar, 2 al cuadrado, 13, 2, 3, 13, 2, 3 al cuadrado, 5, lo que voy a hacer es volcar todos los factores que vea acá, en el MCM. Es decir, yo veo un 2, un 13, no se tiene que repetir en los 13, voy a poner los factores que veo, ¿sí? En los 3. Entonces, en los 3 alcanzo a ver un 2, un 13. ¿Qué números más ven? Además del 2 y del 13. El 3. Un 3. ¿Y qué otro 3. numerito? 2. El 2, el 13, el 3. Y acá al final hay algo también. El 5. Y el 5. Pero no entiendo, profe. Sí, O sea, hay que poner todos lo que se, claro. lo que es, O sea, acá hay que lo poner que todo. se, ay, no me sale la palabra. Los que están repetidos en el resto y también el que no. Claro, o sea, hay que poner todos. Todos los factores que vos ves ahí, los Ujú. pones. Pero, ¿y el 5 dónde se repite? No, no, es que no se tiene que repetir. No Ah, no hace se tiene falta que que. repetir. No, no en este. En el divisor común mayor, sí. Después lo vamos a ver. Pero en este no hace falta. En este puede estar el 5 acá solito y acá en A, acá no. No pasa nada. Lo pones también.
Habría que poner entonces lo que se usa para descomponer el número, lo que está del lado derecho, digamos. Claro, sí, utilizo esto yo justamente. Sí, sí, estoy utilizando esto. Veo todos estos números, obviamente no los vuelco todas las veces que los veo, ¿sí? Los vuelco una sola vez. Por Una ejemplo, acá sola está vez, el 2, claro. acá está el 2, acá está el 2. No lo volqué 3 veces, volqué una Ujú. sola vez el 2. Eso sí, cuidado. Ujú. Entonces, vuelco el 2 porque lo veo, vuelco el 13 porque lo vi acá, vuelco el 3 porque lo veo por acá y bueno, también está ahí. Ujú. Y vuelco el 5 porque está acá al final. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, además de esto, es escribir de cada número el mayor exponente que yo vea. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo un 2 al cuadrado acá, un 12 a la 1 y un 2 a la 1. Es decir, está el 2 elevado a un numerito, está el 2 solito. ¿Cuál de estos tres tiene mayor exponente? El 2 al cuadrado. El 2 al cuadrado. Entonces pongo ese exponente más grande. En el En caso el del, DCM. en el MCM, sí, en este, en el múltiplo común menor. Ahora, del 13, bueno, está todo siendo elevado a la 1, no pasa nada, queda así. Del 3, fíjense, tengo este de acá y este 3 al cuadrado. ¿Cuál es el mayor exponente? Al cuadrado. El El 3 al cuadrado. cuadrado. El 3, entonces pongo 3 al cuadrado. Y en el caso del 5, como está ahí solito, bueno, queda así, ¿no? Y ahora tendríamos que agarrar una calculadora que yo no tengo y hacer 2 por 2 por 13 por 3 por 3 por 5. Y ese numerito que te va a dar es el MCM. Me mareó, pero bueno, sigue siendo el final, Sí, digamos, escribir lo mismo. Porque está 2 al cuadrado, está el 13 el sí, solo, está el sí, 3 sí. al cuadrado. A ver, vos lo que repasamos de vuelta. Vos lo que haces es factorizar estos números, ¿sí? Los Sí, dividís por números primos y lo escribís como una multiplicación entre esos numeritos primos. sí. En este caso lo escribimos como 2 al cuadrado por 13, acá como 2 por 3 por 13, acá Ujú. como 2 por 3 al cuadrado por 5. Una vez que haces eso, vamos acá y el MCM va a ser lo siguiente. Vas a volcar acá una multiplicación, ¿eh? Y vas a Sí. volcar los numeritos que vos veas que están acá. ¿Sí? Ujú. Los factores. Por ejemplo, yo acá veo un 2, vuelco el 2. Veo un 13, vuelco el 13. Veo Ujú. un 3, vuelco el 3. Veo un 5, vuelco el 5. Hubiera visto un 7, vuelco el 7. Veo un 11 por ahí dando vueltas, En vuelco el primera 11. instancia solamente pongo un número, por más que se repita de cada uno, Claro. y Y después le sí, sumo poner el 2 que tiene ahí claro. Y después le al agregás el lado. exponente más grande que vos veas de esos dos. Vos tenés acá 3 2. Bueno, ¿cuál de esos dos tiene exponente más grande? 2 al El 2. cuadrado, ¿verdad? Sí, Entonces pones 2 al cuadrado. Si hubiera habido acá un 2 al cubo, hubiera puesto el 2 al cubo. ¿Sí? claro. En el caso del 13, bueno, están en ambos casos solitos, ¿verdad? Ujú. Entonces queda así. Y en el caso del 5 lo mismo, está solito. En el caso del 3 sí, acá está el 3 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, y esta multiplicación que vemos ahí en la pantalla te da el MCM. En este caso sería 4 por 13 por 9 por 5. ¿Tienen una calculadora ahí a mano para hacerlo? Sí, yo lo hice, me dio 2340. Bien. Entonces, imagínate si tuviéramos que ir buscando múltiplos como hicimos antes. Hasta el 1000, ¿cuánto? 2340. 2340. Sí. Imagínate si tuviéramos que ir buscando múltiplos y así llegar hasta el 2340. ¿Sí? Este es el múltiplo común más chiquito, el múltiplo común menor que tienen estos numeritos. Y es el 2340 recién. Así Mm. que imagínate si tenías que ir buscando de a poquito. Ibas a estar un buen rato. En cambio, factorizando de esta manera, te asegurás al 100% de que, bueno, esta manera es como la más rápida, si no vas a estar hasta mañana. ¿Pero se entendió esta Sí. forma? Sí, sí, le entendí la forma, pero me olvidé el número que estábamos buscando.
Estamos buscando el MCM, el múltiplo común menor, entre el 52, el 78 y el 90. ¿Sí? Entre esos dos. Este Bien. video lo sube después, profe, igual, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Porque yo ahora le digo todo que sí, después cuando me siente a hacerlo. Bueno, sí, obviamente. Esto, a medida que uno lo va viendo, se va haciendo un poco más, tal vez fácil de entender. Después cuando uno se sienta, se olvida de esto. ¿Sí? Esto como lo primero que se van a olvidar. Que en el MCM, ¿qué tenía que hacer? Tenía que poner lo que estaba repetido, lo que no, el más grande. Claro. Pero bueno, era de esta manera. ¿Sí? Y bueno, dejamos la clase hasta acá. ¿Sí? No, y Esperen el que... otro, el DSM, Bueno, yo para no cansarlos tanto, pero dale, lo vamos a ver. y eso para ya hacerlo completo. Digo, no sé. Dale. Sí, sí, igual hay problemitas después. Sí, hay dos problemas. Ahí la idea es ver qué tenés que aplicar, MCM, DSM entre los valores. ¿Sí? Ahí está la cosa en ese problema que después lo quería trabajar. Pero bueno, a ver, lo vamos a ver. Divisor común, este sí, mayor. Bueno, por ejemplo, esto se abrevia con las letras DCM. ¿Sí? Sí. Entonces, supongamos que yo busco el DCM de vuelta entre el 12 y 8, ¿no? Bueno, podríamos buscar los divisores de 12 y 8. Y acá no vamos a estar hasta mañana, porque los divisores son una cantidad finita. Es decir, que no vamos a estar, no son infinitos. ¿Sí? En algún momento terminan los divisores. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 12? Además del 1, no contemos el 1. ¿Qué números se pueden 2, dividir por 12? Claro, 2, 2, 3, 3, 4. 4, 6. 6 y ya por Y el 2. mismo 12. Sí. Ujú. Porque ya por 7, por 8, no. Bien. Y ahora el 8 por 2 2, 4 y 8. y 8. Bien. ¿Qué pasó? El divisor que tienen en común y el más grande quiero. ¿Y cuál es el divisor que tienen en común y es el mayor? El El 4. 4. El 4. ¿Qué pasa? Bueno, también está el 2, pero ese no es el más grande. El más grande es el 4. Entonces el DCM entre estos numeritos es el 4. ¿Sí? Sí. Bien, pero lo mismo de antes. Estos son números chiquititos, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si te pido el DCM entre 125 y 780, por ejemplo? ¿Qué vas a estar buscando todos los divisores de 780 y todos los divisores de 120? ¿Y vas a ver el más grande? Lo podés hacer, no hay ningún problema. Pero te va a llevar un buen rato. En cambio, si factorizamos, como antes, ¿sí? Vamos hacerlo de una forma tal vez más rápida, ¿sí? Digo tal vez porque hay ocasiones como recién que no conviene tal vez factorizar. Uno buscando los divisores va viendo y lo hace rápido. Pero si los numeritos son un poco altos, lo más recomendable siempre sería factorizar, ¿sí? Si lo quieren hacer de la forma que acabamos de ver, no hay ningún problema, pero yo les recomiendo la otra porque, como dije, pueden estar un rato bastante largo, ¿sí? Le hago una consulta, profe, Sí, que acá en la actividad, en el punto 3 hay que hacer esto, ¿no? El sí. MCM y el DCM. Y da el mismo número para las dos cosas. ¿Es ¿Cómo distinto igual? como el mismo número? Claro, el 112 y el 78 hay que buscar el MCM y después el DCM también de esos mismos. Sí, sí, se puede también. Sí, sí. Sí, sí, no habría ningún ¿Cómo sería problema. ahí? No habría ningún problema. Te pido, por ejemplo, en el anterior que habíamos visto, que ya lo borré todo, y vuelvo para atrás a ver si estará. Casi me quedé sin Oh, batería. no. Mira, justo. No, eso si retrocedo voy a estar hasta mañana. Sin querer apreté para borrar. No, ahí está. Bien. Bueno, lo que estaba diciendo es que sí se puede. Si yo te digo
te doy, por ejemplo, en el anterior ejercicio que hicimos de ejemplo, que te pedí el MSM, también te puedo pedir el DCM. El MSM era ese número gigantesco que era 2400 o Sí, 2200 y algo. 340. 2340. Y también te puedo pedir el DCM entre esos. No hay ningún problema. Pero el DCM lo vas a buscar de una manera diferente. ¿Sí? Claro. Entonces, a ver, yo voy a poner el DCM ahora para cambiar un poquito, para que no sean los mismos números. Pero ¿por qué no lo hacemos con la misma cuenta que habíamos hecho hoy? Y por dos razones. La primera que ya lo borré. Y la segunda es que para que practiquemos con otros numeritos. Pero yo quería ver la diferencia. Claro. Ah, Porque bueno, es no lo que ibas. tenemos que hacer en la actividad acá. No, pero no tenés que ver o sea, no tenés que decirme la diferencia. Lo podemos hacer con este mismo. Yo te puedo decir el DCM y quiero el MCM también de estos tres. Si querés, lo podemos hacer Claro, en pero este o mismo. sea, la diferencia entre el DCM y Y el el MSM. Sí, lo hacemos acá entonces. Exactamente. Lo hacemos acá, con estos números también. ¿Sí? Si O total, sea, para ambos va a casos ser, hay que factorizar sí o sí. Así claro, que. pero va a ser más claro, porque si Sí. yo lo hago con otro número, no me va a quedar bien en claro. O sea, me parece que va a quedar más claro, ¿no? Sí, no te das problema. Ahora lo hacemos así. 780 y 980. Bueno. Bien, ahí va. Entonces, bueno, el 28, dentro de todo, no va a ser tan extenso como el 780 y el 980. A ver, ¿por qué número empiezo a dividir? Por Dos. 2. Por 2. 28 dividido 2, 14. 14. ¿Por qué número puedo dividir ahora? Dos, Por 2 también. Por 2 de vuelta. 14 dividido 2, 7. 7, perfecto. ¿Y ahora por qué número puedo dividir al 7? Por 7. Por 7. No me queda otra opción. 7 dividido 7, 1, se terminó la cuentita. Entonces, tengo que al 28 lo puedo escribir como 2 por 2, que es 2 al cuadrado, ¿verdad? Por 7. Por 7. Voy con el Bien. 780. Este va a ser un poco más extenso. Divido por qué número. Por 2. Por 2. Bien. 780 dividido 2. 390. 390. Bien. De vuelta puedo dividir por 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué me da esto? 195. 195. Ah, sí, está bien. Sí. Está bien, 195. Ya no puedo por 2. ¿Pero puedo por 3? Sí. Sí, porque la suma de los dígitos me da 15 y el 15 está en la tablita del 3. Perfecto. Sí. 195 dividido 3. 65. 65. ¿Puedo seguir dividiendo por 3 a ese 65? No. No, ¿verdad? Ya voy a tener que saltar con el 5, ¿verdad? Sí. 65 dividido 5. 13. 13. Y acá no me va a quedar más remedio que dividir a ese 13 por 13. por 3. Bien. Entonces, al 780 lo puedo escribir como 2 por 2, que es 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 7. 3. Ah, es un 13, ¿eh? Ah, es un 3. Sí, por 3, por 5, por 3. 5 por 13. Bien. Y ahora este 980 lo puedo empezar a dividir también por 2. 980 dividido 2. 490. 490. 490 lo puedo volver a dividir por 2, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto me da? 245. 245. Hasta acá llegué con el 2 porque es impar. Es un 5 este, ¿sí? ¿Y se puede dividir por 3? No. No, porque la suma me da un 11 y el 11 no está en la tablita del 3. Entonces voy con El 5. el 5.
245 dividido 5. 49. ¿49? Sí. Bien. 49 dividido, ¿qué número me da? Bueno, ahora por el 2 tampoco, por el 3 tampoco, por el 5 No. no. ¿Y por qué otro número puedo empezar a dividir al 49 entonces? ¿Por sí mismo o no? No, hay uno, ¿Por uno? Hay un numerito primo que se puede. Se puede. ¿Cuál es? A ver, 7 por 7, ¿qué me daba? No, sí, 49. Claro, puedo empezar a dividir por 7. 49 dividido 7, 7. Y acá para finalizar, 1. divido de vuelta por Dividir 7. por 7, 1. Claro, y ahí sí me da 1. Bien. Bueno, entonces, 980 se puede escribir como 2 al cuadrado por 5 5 por 7 al cuadrado. por 7 al cuadrado. Bueno, si ustedes quisieran buscar el MCM, lo que tenemos que hacer es volcar todos los factores que vemos, es decir, todos los numeritos que fuimos obteniendo, lo volcamos acá. Obtuvimos un 2, obtuvimos un 3, obtuvimos un 5, obtuvimos un 7 también y un 3. Así sería ya el MCM, ¿verdad? Sí. Y además tenemos que volcar los exponentes más grandes de cada numerito. Del 2, ¿cuál vemos que es más grande? Bueno, son todos iguales, ¿verdad? Son todos iguales, sí. 2 al cuadrado. Ahora del 3, ¿cuál es el más grande? Está el 3 solito. Me queda así. Del 5, son iguales. Me queda así, como está, igualito. Del 7, tenemos 7 al cuadrado. claro, Dos. 7 al cuadrado, a la 2. Y del 13, este solito. Bueno, y ahora habría que hacer en la calculadora 2 al cuadrado por 3, por 5, por 7 al cuadrado, por 3. Y eso da... ¿Lo haces vos, Gustavo? ¿Eh? ¿Lo haces vos? Sí, sí, lo estoy haciendo. Ah. Un número bastante grande, ¿eh? 38.220. 38.220. Ese sería el MCM, el múltiplo común más pequeño entre los 3. Sí, me parece bastante grande. Pero bueno, imagínense si tuviéramos que buscar cada numerito, cada múltiplo y comparar. Estaríamos hasta mañana. Entonces, ¿qué pasó acá? En el DCM, lo que vamos a hacer es casi todo lo contrario a lo que hicimos en el MCM. Para el DCM, lo único que vamos a hacer es volcar los factores que se repiten en los 3. ¿Y cuál es el que se repite en los 3? ¿Cuál El es 2. Claro, el 2 es el único factor que se repite en los 3. Vemos que el 5 está acá y acá, pero acá no. Vemos que el 7 está en el primero y en el último, pero en el medio no. El 13 solamente está acá y el 3 también. Entonces, en el DCM solamente voy a volcar los que se repiten. Y además de eso, voy a poner el exponente más pequeño. ¿Y cuál es el exponente más pequeño? El 2. El 2. ¿El 2 a la qué? Porque en los 3 casos es 2 a la qué. Al cuadrado. Al cuadrado. Lamentablemente en los 3 casos tenés 2 al cuadrado, entonces te queda 2 al cuadrado. Pero agarramos el más pequeñito. ¿Sí? Si acá hubiera habido un 2 a la 1, ponía ese 2 a la 1. ¿Sí? Sí. Sí. Y si el 2 está solo, o sea, claro, es a la 1. Claro, 2 a la 1, exactamente. Y bueno, acá es más fácil la cuenta, por fin una cuenta más fácil. 2 al cuadrado, 4. 4. Entonces fíjate que el DCM entre los dos, el divisor común mayor, perdón, entre los 3, entre el 28, el 780 y el 980, es el 4. ¿Sí? Esa es la diferencia gigantesca
que hay entre el MCM y el DCM. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí. de Bien. vuelta. O sea que El esta, DCM, el Sí, DCM, ¿qué quiere decir? divisor común mayor. Y lo que te quiere decir es que cuando vos factorices, ¿sí? Lo que vas a hacer es volcar solamente los factores que se repiten en las tres factorizaciones. Es decir, acá, acá y acá. Ujú. Vas a volcar de este lado lo que se repite en los tres. Y el único en este caso que se repite en los tres, ¿cuál es? Es el 2. Es el 2. Volcamos el 2 y además colocamos el exponente más pequeño. Ok, el ¿Sí? 2. Ok, y si el que se repite no tuviera, bueno, No acá tuviera. porque es al cuadrado, pero si Sí. el que se repite no tiene ninguna potenciación arriba, Si no tiene ningún exponente, queda como. Porque recordá que si no tiene nada arriba, damos por entendido que hay un 1, ¿no? Están todos como 2 a la 1. Entonces lo dejas así. 2. ah, 2 a la 1. ok, listo. Sí, sí. Y bueno, ya la semana que viene vamos a. Vayan adelantando, vayan haciendo algunos ejercicios y en clase vamos a trabajar los problemitas, capaz. Vamos a ver un par de ejemplos de algunos problemas. Que ahí plantearlos es un poco, tal vez, más difícil. ujú. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo dejamos para la clase que viene. Así que bueno, esperen que voy a cortar la grabación. Yo después se las paso